Bueno, muy bien, hoy inauguramos este podcast que se llama Campamento Rebelde. Somos un grupo en la clandestinidad, acá con Siberial. ¿Cómo te va, Siberial? ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, estaba contando esto de que hemos decidido formar un grupo para invadir la Argentina y bueno, vamos viendo a ver qué es lo que juntamos. No sé qué es lo que vos conseguiste por ahora. Por ahora se instaló la idea de secesionar y después manipular a nuestros deseos. Uh-huh. Pero bueno, siempre hay que, ante el estado de las cosas, capaz que la mejor forma es dividir para reinar, ¿no? Para Entonces, reinar. por ahí un poco el tema de la secesión me parece el primer punto de partida, que tuvo digamos, un gran recibimiento, ya sea tu artículo como el mío. Es como algo que cierra, ¿no? Como para estar... hay cierto sentimiento inconsciente de la gente de vivir en Argentina, pero buscando cierta comodidad que hoy no hay. De divorcio, ¿no? De divorcio. Exacto, exacto. Es como que hay dos países, uno que se parece a cómo era la Argentina, no sé, de principios del siglo XX, y otro, ¿estás por ahí? Sí, te escucho. Y otro que viene después, este sentimiento populista de vivir de lo ajeno y demás, que no se parece en nada. El primer país es bastante minoritario y yo creo que los acontecimientos de hoy, los que íbamos a comentar hoy en este primer programa, tienen que ver con un tercer país todavía. Creo que hay un tercer país, que es este que no está ni uno con el otro, al cual es un país al cual este conflicto ni siquiera le importa, me parece. Sí, es verdad, el tercer país es un poco el estatismo bueno, ¿no? Que se está imponiendo. Sí, esa cosa amable, ¿no? El comunismo alegre. Sí, tenés el lobo feroz y del otro lado Caperucita, intentando demostrarle que es Caperucita, cosa que al lobo feroz le encanta porque siempre se ha querido comer a Caperucita. Tal cual. ¿No? Tal cual. Entonces, estamos hablando de esta reacción que ha tenido el PRO al resultado de las elecciones del domingo. ¿Querés contar algo, describir un poco el problema según tu óptica? Sí, yo creo que lo que está pasando con el PRO es como le gusta hablar al trotskista, es una cronología histórica que nace de 2003, ¿no? Es como que nace el PRO como un partido donde se escuchaba y se trataba de juntar empresarios para tirar ideas, qué sé yo. Y yo lo que creo que está pasando hoy en día es que a partir del 2007 esos empresarios que estaban en los brainstorming para tirar ideas liberales, innovadoras, qué sé yo, pasaron a ser contratistas del Estado, y entonces el brainstorming quedó en manos de contratistas del Estado, y por el otro lado unos 10.000, 20.000 partidarios que pasaron a ser empleados del Estado, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que los últimos 8 años, desde el 2007 hasta hoy, lo que está pasando es que los tipos que antes tenían ideas muy interesantes, o digamos que entendían al Estado como dar un poquito de apoyo a iniciativas privadas, hoy es como que se les absorbió el cerebro en lo que es un empleado estatal, y cuando se juntan para ver, bueno, a ver cómo hacemos, qué proyectos hacemos, los tipos dicen, hagamos un Estado hermoso y enorme y lindo y bueno. Pero me parece que fue una evolución o una involución desde el inicio, ¿no? Que terminó a lo que es hoy, que como que ayer se sacaban las caretas. Sí, es verdad lo que vos decís. Yo noto que al principio el PRO tenía una idea de ser un partido republicano, a lo mejor, digamos, moderado si querés, un poco asustado por cómo había terminado el experimento de la década del 90 con la explosión del 2000, tenían un poco de miedo, sin experiencia, con esta cosa de que somos nuevos en la política, pero tenían un componente de ser diferentes
al kirchnerismo, a la visión populista, no ser ultraestatistas, no iban a salir con un mensaje claro, pero después se fue desdibujando. Yo creo que, por un lado, el kirchnerismo fue muy habilidoso en manipular al PRO, en hacerlo, obligarlo a dar explicaciones todo el tiempo, y en esas explicaciones el PRO ha tenido que demostrar que no es malo, sino que es bueno, lo cual le encanta a los malos, que vos le demuestres que es bueno. Lo único que tienen preocupación es que seas tan malo como ellos, porque se la vas a devolver. Pero si vos le decís al lobo que sos Caperucita, está feliz de la vida, y ellos han sido corridos un poco con eso. Entonces, un poco el corrimiento a la izquierda, además de esto de los privilegios ganados en el Estado, contratistas, empleados y demás, también tiene que ver con una manipulación muy eficiente que se ha hecho del gobierno. Yo creo que hoy se ha consagrado eso, a través de las palabras de Macri del domingo, saliendo en la defensa de Aerolíneas y YPF, como si lo fueran a votar masivamente los kirchneristas porque dice esto, y las sucesivas cosas y la respuesta que les dio Scioli y Cristina Kirchner. Scioli dijo hoy en una cadena con Cristina Kirchner: ¿vieron, presidenta? Como dice él, parece que tenía razón en estatizar Aerolíneas. Le cerró el pico, ¿no? Sí, terrible. Es como que se los consumieron en 2 horas. O sea, es un poco lo que decís vos, es un poco cuando vos querés organizar algo, algún proyecto o algo, y el tipo que te toca construir es un tipo culposo, es un tipo que pide disculpas y está como deprimido, ¿no? Entonces vos ¿cómo podés construir un tipo que pide perdón todo el tiempo? Sí. Es como que está destruido internamente, no tiene, digamos, la alegría que uno tiene que tener para ser creativo. Y si le sumás la cola de paja, que es lo que vos decís, de ciertas cosas hechas con el estado de la ciudad, peor se pone, ¿no? Tal cual. Es como una pareja de matrimonio que el flaco la corneó a la mina. Claro. Y cuánto que va a estar 20 años viviendo con la mina pidiendo perdón. Es un infierno. Y la mina encima lo culpa por cosas que no hizo ya. Y él acepta porque, ¿no? Claro, cualquier cosa acepta. Cualquier cosa acepta. Y después para mí hay otro problema, que es, hay una emergencia en este momento, ¿no? A ver, si gana el kirchnerismo, ya hoy hasta Scioli dijo: voy a ir a visitarlo a Fidel Castro. Scioli es el comandante Scioli. ¿Vos te das cuenta? Ya la pelotudez llevada al morro, ¿no? Sí. El tipo se hace ya el comandante y se la va a creer, porque hemos visto que no tiene cerebro, no tiene moral. No sé si por eso es el favorito del Papa, eso es lo que lo hace favorito. Pero el tipo es capaz de eso, y mientras tanto es como que aparece, bueno, ante esta emergencia lo tienen a Zanini. Yo supongo que el plan debe ser que Scioli no dure mucho, le van a pegar si no se hace comunista como Zanini, me parece que Scioli va a salir volando por una ventana, posiblemente. O lo tiran desde un avión. Pero ¿qué quiere decir esto? Y entonces me parece que es una carrera que no pueden ganar, pero hay mucha gente que tiene miedo y dice: bueno, igual hay que aguantarse lo que dice el PRO, porque si no aguantamos a estos bestias, vamos a tener unos bestias peores, ¿no? Sí, yo soy de Zanini, yo estaba convencido que el tipo lo habían puesto para rajarlo a Scioli a los 2-3 meses. Generalmente a los 90 meses de gracia, a los 90 días de gracia que se le da a un gobierno nuevo, ¿no? Antes de empezar a destruirlo. Pero a mí me cambió un poco esa visión justamente un kirchnerista, que me dijo: Nico, Zanini es un 4 de copas, gris, estúpido, sin ideas, es un mero sirviente, digamos, que es incapaz de poder complotar ni contra la suegra. No sé, descreo, o sea, es un tipo que estuvo tan oculto y tan silencioso todos estos años que tampoco es difícil sacarle un perfil, ¿no? Claro, porque la verdad es que todo el mundo ha dicho siempre que es el monje negro, que es el verdadero gobernante detrás del cerebro, detrás de Cristina Kirchner, ¿no? Sí, pero no sé realmente cuán gran cerebro es. Me parece que es un tipo, esos tipos típicos, bueno, que también existían en la época de Menem, ¿no? Tipos, digamos, como secuaces, obedientes, como Rubio Yo ahora. Sí, son sí, tipos, ¿viste? Unos desgraciados, ineptos, claro, y que siguen órdenes sin pensarlo un segundo. No sé bien lo del monje negro. El monje negro por ahí me parece más, por ahí Parrilli, porque tiene más instrucción.
y después, no sé, por ahí hasta Berbinsky, son tipos que más Sí, sí, ese no hay duda. podrían entrar como estrategas dentro de la oscuridad. Pero este tipo es como un empleado bancario, ¿viste? Habrá Puede que ver. ser. Igual, fíjate, yo hace tiempo escribí un artículo que el título era El nazismo no requiere plan, porque estos son personajes muy típicos del nazismo. Yo siempre me Tal cual, recuerdo sí. recuerdo el caso de Eichmann, ¿no? Y ese ensayo que escribió Hannah Arendt de la banalidad del mal y cómo un tipo totalmente inútil y gris puede llegar a hacer cosas horribles si se lo convoca de un aparato autoritario. Bueno, es de tesis que inclusive está discutida, pero para mí Scioli es el perfecto Eichmann, un tipo dispuesto a hacer cualquier cosa. Zanini probablemente lo sea, entonces, por más que no fuera el monje negro, si cumple esa función en el imaginario del grupo, lo terminan convirtiendo en eso. No, yo creo que no se necesita ser inteligente para ser nazi, se necesita ser inteligente para no ser nazi, Para ¿no? ser nazi hay que seguir las órdenes. Hay que ser Punto. un bobo, sí, es muy tribal la relación. Hacemos cualquier cosa porque estamos juntos, los de afuera son enemigos. Mucho más Sí. que eso no es. Y después Eh, tenés al otro, la otra, digamos, la otra columna vertebral, si llega a ganar Scioli, es Guado, la Cámpora, manejando la Cámara de Diputados. sí. Ahí me parece que va a ser un tema también, en lo cual, viste, cuando uno discute con un sciolista, te dice, no, nosotros, lo último que vamos a hacer es comunismo, nosotros se viene el neoliberalismo de vuelta, porque hay muchos que lo dicen, entre nosotros, ¿no? ¿Así? Sí, Pero, sí, sí. pero yo Digo, creo que no conocen tampoco el significado de ninguna de las dos palabras, ¿no? no, pero hasta inclusive capaz que lo dicen para tratar de convencer Claro. a los que no somos marxistas, pero a eso le contestás, bueno, ¿y cómo hacemos con Guado, con la Cámpora, manejando el Congreso y manejando, por ejemplo, desarrollo social, que ya va a ir para la Cámpora, ya está arreglado, lo que implica ganar todas las próximas elecciones? O sea, no lo veo tan así como que el tipo, o sea, es como que los socialistas te dicen lo mismo que ahora te dicen los macristas. No, eso lo hice en campaña para ganar, después vas a ver que va a ser Churchill. Sí, vos sabés que No yo lo creo, veo, va a para ser mí lo es mismo. expresión de deseos. Todos sueñan con la gran Menem. Digo que voy a hacer, como decía, la revolución productiva, ¿no? ¿Cuál era el término? Que los salarios, no me acuerdo. La revolución productiva, el El salariazo, salariazo y la después. recuperación de Malvinas. Sí, eso es como un mito que ha quedado en la historia política argentina. Todos, no te preocupes porque están mintiendo. Mi problema es que les creo. En general les creo lo que dicen. Para mí hay que tomar en serio lo que dicen. Para mí lo que te dicen eso tanto de Scioli como de Macri son expresiones de deseos. Si vos le tenés miedo a enfrentar una campaña, a ver, desde el punto de vista de la conveniencia electoral, yo no creo que las manifestaciones de Macri, de Rodríguez Larreta y demás ayer y hoy hayan sido convenientes. No lo veo una jugada inteligente electoral. Entonces No, es pésimo. la explicación es que no es una estrategia para engañar. La explicación es que tienen miedo de ser lo que son. Sí, Para mí. además vos tenés como antecedente la gestión de la ciudad, que fue, digamos, duplicado el gasto público, impuestazo, o sea, no es que tampoco fue muy liberal y que bueno, ahora cambiaron el discurso para las elecciones, pero después van a volver a hacer, no, o sea, la gestión de la ciudad fue, si querés un poquito mejor, o sea, si llamás por teléfono a la municipalidad no te tienen 7 horas, te tienen en media hora, pero simplemente fue, digamos, fue un aumento total, desconsiderado de gasto, pedido de deuda para contratos internos. Digamos que también cuando te dicen, no, nosotros vamos a hacer un gobierno liberal, esto es por la campaña, bueno, pero los últimos 8 años tampoco hicieron un modelo de gestión ultraliberal, ¿no? No, O para sea, como nada. que No, yo creo que no, realmente no lo creen. Ahora, el tema acá es, para mí, la cosa más gruesa que está ahora en juego es, se convierte la Argentina en Venezuela, en un aliado de Irán, lo peor del mundo, o tiene un tradicional gobierno inútil como los que siempre ha tenido, pero digamos aislado de esa gente. Eso es lo que puede llegar. Ahora, tampoco sé si un gobierno inútil, aunque no sea chavista, no puede derivar en algo peor. O sea, eso para mí hay que tenerlo en cuenta también, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que al chavismo te llevan las bases, y las bases hoy en día, si gana uno o gana el otro, tiene un componente muy parecido. Ujú. Sobre todo, bueno, bueno, yo no vivo en Argentina hace muchos años, pero según parece, mucha gente está muy contenta que todo vaya al Estado. Entonces, digamos que teniendo todo eso a favor, es muy factible que se continúe con esta deriva hacia, no sé si hacia el chavismo, porque falta un Chávez, pero hacia el populismo a la Argentina, ¿no? Claro, es muy del radicalismo esto de pensar que una cosa es el estatismo y otra cosa es el autoritarismo. Y son la misma cosa, Es ¿no? lo mismo, sí, sí. Pero esa es la mentalidad radical, porque es la forma en que los radicales han encontrado para ser autoritarios, pero en nombre de una política económica, en vez de ser autoritarios como son los populistas, en nombre de todo, digamos, ¿no? Exacto. Además vos, dentro de un estatismo, vos tenés que... eh, si no hay un liderazgo fuerte, no lo puedes hacer. Y un liderazgo implica automáticamente autoritarismo. No hay dos cosas. No hay un liderazgo, digamos, democrático. Eso no pasó nunca. Y no creo que Argentina esté en condiciones de inventar algo, ¿no? No, En política. está como debilitado, pero además lo ratifican. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de la facilidad con el que el kirchnerismo hizo lo que hizo, es que desde el vamos, mira, cosa que no pasa ni en Ecuador ni en Venezuela. Desde el vamos, el énfasis todo el tiempo es no atacar al presidente, sea a Kirchner o a Cristina Kirchner. Siempre a los alfiles, por ahí criticarlos, y hasta ahí, pero nunca incluyéndola. En esto cayó incluso Carrió en su momento. No, a ella la respeto, ella es víctima de Néstor Kirchner, no la tocan. Cuando ella habla, nadie sale a responderle fuerte. Eso no pasa en Venezuela, eso no pasa en Ecuador. La oposición, con todas las consecuencias que tiene, le responde al jefe del grupo, al jefe de la banda, no se entretiene con los alfiles o con los cadetes o con los choferes, como se hace en la Argentina. Y esa mentalidad es recontra autoritaria, esa exacerbación de lo que llaman la investidura presidencial, tienen un concepto monárquico y monárquico absoluto de eso que llaman investidura presidencial. Es una responsabilidad, no un atributo de la persona ni un privilegio, ¿no? Y un presidente es un ciudadano igual que nosotros. Así que si dice barbaridades hay que decírselo. Sí, es como que la única institución que se respeta es la del presidente. Todo lo Claro, demás, destruyenlo. que deja de ser institución. Porque si yo Exacto. lo único que respeto es al presidente como persona, ya eso no es una institución. Yo tengo que respetar por lo menos a la presidencia. Esa es la institución. Y eso está descrito en la Constitución, no en la voluntad de una loca, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero bueno, parece que, por ejemplo, ahora en Ecuador se está haciendo el efecto dominó, ¿no? O sea, Ecuador es un desastre. Mm. Eh, pero bueno, es como que siempre que caen estos regímenes, estos últimos 10 años, en Argentina crecen sin parar. Sin Eh, parar. Y eso llama mucha es, atención porque mientras Ecuador está en una gran crisis, Venezuela está en una gran crisis, ¿por qué en la campaña argentina sacan el tema de aerolíneas y YPF? Porque ni siquiera es que lo está sacando el gobierno. Yo lo vi a Recalde en el debate ridículamente tratando de sacar el tema de aerolíneas y no se metieron a discutirlo. Creo que hicieron bien, no hacía falta, no era el tema, ¿no? ¿Por qué lo sacan después de esa campaña? ¿Por qué sacan el tema aerolíneas y YPF y por qué no van a No Seamos Venezuela? sí, tal cual. Por ejemplo, ahora no me puedo acordar mucho, pero en el último almuerzo en Mirta que tuvo Larreta, Mm. no sé si te acordás, había eh, se estaba tocando, ay, no me puedo acordar, bueno, si querés después editalo, pero se habló sobre, bueno, sí, perdón, el caso Nisman. Ujú. Eh, y el tipo Larreta, no hizo ni un solo comentario. No, evita totalmente el tema. Lo evita. Nada Sí, sí, conflictivo. Lo único que le interesa a él es ser gerente de la ciudad de Buenos Aires. El resto no existe como problema. sí, sí. Y bueno, yendo un poco al principio, es como que todo el discurso del PRO va por los equipos,
todo se basa en los equipos de trabajo, y hoy los equipos de trabajo están compuestos por tipos que hace 8 años que viven del Estado. Entonces es como, son como una especie de comités soviéticos, ¿no? O sea, ¿qué idea puede salir de la cabeza de un tipo que está hace 8 años trabajando para el Estado? O sea, o sea, no hay ningún otro tipo de idea que no sea el mejorar supuestamente el Estado. Y así poco a poco yo creo que el PRO se volvió simplemente porque no tiene experiencias de afuera, no es que tienen otras gobernaciones o tienen, No. o tienen, digamos, los mismos tipos que están instruidos en el exterior hoy en día son estatistas y no lo eran antes. No sé si vos te acordás cuando en el 2003, cuando estaba Recrear, toda la campaña de López Murphy cuando iba a las provincias era juntarse en las cámaras de comerciantes de la ciudad, y ahí armar ideas y ahí armar el proyecto de futura gestión dentro de las fuerzas productivas de cada lugar. Todo eso se rompió, todo eso se destruyó. Sí, o sea, alguien me dijo ayer eso, que digamos que el PRO se hizo definitivamente estatista cuando salió López Murphy, ¿no? Y sí. es posible. Y lo que vos decís además es válido, incluso si vos tenés un partido bien liberal que llega al gobierno, esa tentación de apoltronarse en el Estado también le cabe al tipo que llega con una relativa convicción, ¿viste? A la larga te acomodás, estás feliz ahí, tenés una serie de privilegios y tranquilidades, quieras o no, empezás, digamos, a actuar de otra manera. Imagínate si directamente no te importa nada. Claro, sí, sí. No, además todas las políticas, todas las políticas de ayuda a los emprendimientos, a los emprendedores y qué sé yo, que había empezado muy bien en la ciudad, todo eso desapareció. O sea, hoy si quieres hacer un emprendimiento, antes el PRO te daba un empujoncito, te conseguía un crédito blando, lo que sea, todo eso no existe más. O sea, todo eso se disolvió. Qué difícil, ¿no? Porque la verdad es que lo tenían todo bastante regalado. Yo vi una evolución interesante. No es que a mí me guste especialmente que se junten con los radicales y con el ARI, pero por lo menos en ese momento me pareció que, bueno, acá hay una apuesta fuerte, acá vamos a salir a pelear. Si estamos juntando fuerza es porque vamos a pelear. Y ahora de repente eso se diluyó, esa voluntad, ¿no? Y siempre está la duda. Viste que hay gente que duda si quieren ganar o no también. Sí, bueno, yo soy uno de esos. Uh-huh. Pero puede ser que ahora, a partir de que se aseguraron la ciudad, un poco esa idea cambie, ¿no? Porque bueno, ahora supongo que algo tienen que hacer con el líder, que ya no está más en la ciudad. Pero sí, o sea, es un... Sobre todo yo creo que hay también un gran miedo de asumir... Algo que hizo bien el PRO, por ejemplo, fue haber anulado la presión sindical dentro de la ciudad, ¿no? Que era un desastre antes. Y yo creo que la ciudad hoy en día es de las pocas provincias que tienen paros docentes, o sea, y si los tienen muy acotados, digamos, salvo las tomas de los colegios secundarios, no hay grandes conflictos como al principio, que tenían 20 días de paro todos los años. Es verdad eso, sí. Eso hicieron un muy buen trabajo en un principio, y yo no creo que hoy tengan la confianza que si agarran el Estado Nacional teniendo con el progresismo, el kirchnerismo, la izquierda y el peronismo tradicional en contra. No tienen ningún gobernador, solamente Larreta, no tienen ni siquiera no llegan ni a acercarse a un tipo de mayoría legislativa, y tienen un estado de default para las supuestas inversiones que van a llegar cuando ganen. Y hoy mismo, fíjate que Larreta salió a decir que Macri iba a hacer lo mismo que hizo Kicillof con el tema de los fondos buitres. Sí, Pinedo creo que fue. Pinedo, sí, Pinedo. Sí. Entonces, el discurso de hace un mes, que era, no, yo el 11 de diciembre levanto el cepo y va a haber una avalancha de inversiones que van a arreglar todos los problemas, bueno, ya ni eso. No, ni eso, sí.
Y lo de Pinedo es grave porque también al principio del PRO decían, bueno, a pesar de que Macri es medio indefinido y Rodríguez Larreta no dice nada, no te preocupes porque ahí adentro está Pinedo y un grupo que más o menos van a mantener una línea. Pinedo ya, tachalo, ¿no? Tachalo ¿Qué de le la pasó a lista. Pinedo? Vos supongo que eras compinche de Pinedo en su Sí, yo momento. lo conozco hace mucho, siempre me pareció buena persona. Él viene del Partido Demócrata. Yo creo que lo único más o menos que podemos rescatar de la historia política que yo recuerde fue la UCD, que esa experiencia la pasé y la conocí, porque tenía una voluntad. Nosotros teníamos voluntad de luchar contra Alfonsín y queríamos pelearle el poder y queríamos discutirle todo. Y a nosotros no nos iban a venir con demagogia izquierdosa ni ninguna de esas cosas, porque era justamente en lo que nos sentíamos más fuertes para discutir. Ahora, el Partido Demócrata venía de una siesta de décadas, y de ahí venía Federico Pinedo. Así que Federico Pinedo, puesto en función de un proyecto más grande, aliado con la UCD, es una cosa, y después, bueno, yo creo que su máxima prioridad es ser aceptado por el mundo político como uno más. Y el mundo político tiene una cultura así estatista, peronista, demagógica y amoral, ¿no? Además Entonces, Pinedo, un gran culposo, o sea, lo que hablamos al principio, un eh, gran culposo por la figura del padre, por ser un tipo con- paquete, sí, es un tipo que vive pidiendo perdón. claro, sí, la culpa es un gran componente en los colaboracionistas, ¿no? Sí, Eso es una macana. Por eso la importancia para mí de presentar una batalla cultural contra el kirchnerismo. No es solamente por un tema moral, sino porque vos tenés que activar a la gente en el sentido positivo. Si vos todo el tiempo estás dando mensaje de que moralmente tiene razón el kirchnerismo, lo que pasa es que tiene malos modos, bueno, tu gente muy entusiasmada no está. Entonces aparece el acto de Cabral y no está lleno de juventud del PRO, ¿no? Imagínate el claro. acto de Cabral, hubiera pasado algo, Alfonsín hubiese hecho algo como eso, ¿quiénes hubieran protagonizado la protesta por lo de Cabral? Las juventudes políticas hubieran protagonizado. No lo hicieron. ¿Por qué? No, Porque no les dicen que hay nada importante por lo cual jugarse. Les dicen que no, si están de acuerdo, estamos de acuerdo en la asignación universal, que me parece el colmo del desastre, la YPF, aerolíneas, encima con los símbolos bobos que el aparato de propaganda pone para ejemplificar el estatismo, ¿no? Porque es el símbolo bobo. Vos tenés los subsidios energéticos que son muchísimo más graves que lo de aerolíneas, si querés, pero no, voy al símbolo de que me propone América Televisión a través de su programa farandulero político, ¿no? sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, el tema de la juventud, fíjate que ahora con el proyecto de ley de meterte presos por tus opiniones en internet, no hay, no pasa nada. Como que hay una juventud subsumida también En el empleo tampoco, público. En sí, el empleo tampoco nos no, podemos poner en viejos carcamanes puteando a la juventud, pero por Dios, ¿qué hubiera pasado en hace 20 años, ¿no? no, en Sí. Venezuela que hubiera pasado. Bueno, en Venezuela, que es la única oposición al régimen. Don- Acá los tipos te prohíben opinar en internet y no pasa nada. no, y algo que vos dijiste de Rodríguez Larreta, que yo lo noto todo el tiempo. Cada vez que hay una cuestión que a nosotros, los que estamos en Twitter o en Facebook, o qué sé yo, nos enoja, a ellos no nos altera para nada. No les produce la más mínima emoción. No son capaces de poner un tweet que haga alusión al problema. Rara vez intervienen en alguna cosa. Y yo lo de esta ley por la cual quieren no solamente criminalizar las opiniones en los portales en internet, sino invertir la carga de la prueba que está destinado a la censura y a la autocensura de los medios, es culpa de que alguna vez el inútil del señor de la Rúa presentó esa ley antidiscriminatoria que todos han alabado, que implica que un organismo administrativo juzga moralmente tus sentimientos y tus preferencias. Y en base a eso te castiga y te persigue. Y ahora tenés al kirchnerismo, que es el que encima establece el criterio. Entonces si te dice Delía Blanco de mierda, no sé qué, está bien,
y si la nata le dice a Florencia de la B que es un señor, está mal, ellos manejan el criterio. Bueno, si vos creás una justicia administrativa que tiene que ver con cuestiones morales y con las preferencias y los prejuicios de la gente, después cuando te querés quejar de que usan eso en su favor, es tardísimo. Sí, sí, y eso va muy de la mano con la guerra cultural, ¿no? Fíjate Uf, que estos 10 años todo el mundo se dedicó a criticar que Cristina tenía una cartera, sí. y cuando el grave problema era Zamba de Paca Paca, Sí, que va y dice que San Martín, que Sarmiento era un pelotudo. O exacto. sea, ese es el problema, no el anillo de Cristina. O sea, eh, Claro. todo se deformó por ese lado. Sí, yo te diría que, inclusive te diría que el afano es la única virtud que tiene el kirchnerismo. Digamos, sí, son por, campeones. porque los modera. Vos sabés que esto, cuando lo digo, los únicos que me entienden son los cubanos exiliados acá en Miami. Lo entienden inmediatamente. Porque lo peor es el fanático que se quiere quedar con tu vida entera. El que tiene una ambición de dinero tiene una ambición menor, tiene un punto y tiene un límite. Néstor Kirchner era más ladrón que Cristina Kirchner. Era menos peligroso como ladrón porque vos tampoco podés comprometer tu negocio. Y a él no le interesaba comprometer su negocio. Pero estos van a cualquier cosa. Entonces, cuando vos tenés un país sin instituciones, donde lo único importante es el presidente, bueno, una cosa así te puede llegar a moderar. Yo siempre lo comparo con esa película indispensable para entender muchas cosas, que es Ciudad de Dios, la brasilera, que habla Sí, de la favela que se llama así, Ciudad de Dios, donde el mafioso en un momento empieza a controlar el robo, porque no le conviene el robo, porque el robo trae a la policía, ¿no? exacto. Sí, Entonces, sí, sí. la verdad que la ambición de robo, lo que no se dan cuenta, y está en la visión carrioplatónica, la ambición de robo es mucho menos peligrosa que el pensamiento comunista, marxista, estatista, ¿no? Sí, fíjate que Néstor siempre tuvo eh, un tema, siempre lo tuvo con la vara baja, que era el tema con Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre bancaba la posición de Estados Unidos respecto a Irán con la AMIA. Aparecía el iraní en la ONU a hablar, se levantaba toda la parte argentina, se levantaba, lo echó a patadas a Delía. Digamos, con esto no estoy reivindicando a Néstor, pero es como que el tipo en ciertas cuestiones que te pueden llegar a afectar, como el de la favela admitiendo chorros, no se metía. Es previsible, Eh, claro. Trataba de mantener un status quo dentro de lo que sería, digamos, para no meterse mucho con, digamos, con la situación geográfica occidental, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eh, Cuando este tipo se muere, es como que o sea, todo el sistema de corrupción y licitaciones se murió, y de hecho, fíjate que los kirchneristas te dicen con Néstor nos levantamos, con Cristina nos dio derechos, y cuando te Sí. dicen que Cristina le dio derechos, significa que dejaron de desarrollar el país, Eh, porque con corrupción o no, se hacían obras, ¿no? O y sea, un gran negocio, pero había obras, había, qué sé yo, centrales eléctricas, hacían autopistas. Cuando sube Cristina se radicaliza, se pasa la vara baja que tenía Néstor en ciertas cosas, terminó absolutamente todo tipo de obra pública. Llegaba el caso que este año inauguraba una canilla en La Matanza. O sea, se desapareció todo lo que se venía haciendo antes dentro del robo, se rompió el sistema de corrupción. De hecho, yo me acuerdo que tenía unos amigos kirchneristas que decían, no hay más patos en el agua, ¿viste? Porque llegó esta mina y dijo, bueno, todo que se está haciendo se acabó y ahora entran nuevos jugadores. Y se dejó, digamos, se dejó absolutamente de hacer lo poco que se hacía, y directamente se pasó a un plano meramente ideológico, doctrinario, que terminó con todo tipo de intento. Y yo siempre rescato un tema que pasa ahora, que yo no puedo creer que no se hable, que es el tema no del cepo de que los tipos puedan comprar dólares o no,
sino el cepo del 100%, de que tenés que liquidar el 100% de las ganancias de una empresa que viene a invertir a Argentina en el país. O sea, lo que significa que no pueden cobrar ganancias. Y eso me parece un tema que es, yo te diría, el problema número uno de Argentina hoy en día. Está cerrado el país a inversiones extranjeras productivas. O sea, y eso ya no responde a ninguna doctrina, ideología, nada. Es una especie de delirio, es demencial. Es un delirio culpabilizador, porque como vos decís, bueno, yo creo que el afano es enorme y ahora ya está dejando de disfrazárselo y es muy burdo, pero el problema yo creo que está en lo que hace más grave el problema de Cristina Kirchner, es que ella tiene culpa del afano. Y la culpa del afano no la soluciona dejando de afanar, sino haciéndose fanática. Entonces, de alguna manera, ser comunista te da el permiso para ser chorro. Porque la verdad que en la Argentina pasa eso. Cuando Moria Kazán la quieren procesar en Paraguay, se hace kirchnerista, porque si vos te haces kirchnerista ya no te dan la extradición. Entonces es una enorme cobertura. Entonces la culpa es tan grande que eso hay que solucionarlo con baño muy grande de pensamiento comunista o pseudocomunista. Digo pseudocomunista porque tampoco está estructurado, simplemente la reacción. Algo quiere un empresario y yo tengo que estar en contra del empresario porque los buenos son los que hacen luchan contra el capitalista. Entonces simplemente es una reacción estomacal. Y ahí es donde hacen, me parece, un gran daño. La reacción al afano con una culpa mal dirigida es mucho peor todavía que el afano en sí, ¿no? Yo creo que, siempre digo que ella quiere ser chorra y princesa. Y esa es una combinación peligrosísima, ¿no? Que si se hubiera quedado como chorra, estaríamos mucho mejor. Totalmente, porque además, fíjate que hay dos modelos, ¿no? de afanar. Uno es el modelo de Néstor, que era con licitaciones para hacer obras, y hoy el modelo de afano de hoy es simplemente mandar 100 millones de pesos para hacer una escuela en La Rioja y no hacer nada y repartir, ¿viste? 20 para el riojano y 80 para el ministro. Sí, como el chiste famoso del puente Buenos Aires-Colonia, ¿no? Claro. Entonces es como que se cambió el modelo de afano. Y como vos decís, el afano antes era, bueno, afanan con las licitaciones, el Diego, el 15, ¿viste? Lo normal. Pero bueno, ahí tenés una ruta hecha, aunque vaya a ningún lado, ¿no? Pero tenés algo. Hoy en día ni siquiera, o sea, hoy en día no llegan ni siquiera a hacer licitaciones porque parecería ser como que desarrollar el país es gorila. Es una cosa... Yo igual, vos sabés que yo tengo algo contra la idea, que eso quisiera combatirlo un poco. Yo tengo algo contra la idea de Néstor fue mejor, que tampoco lo acepto porque yo creo que Néstor fue peor, que fue el que armó todo este desastre. Es más o menos la relación Chávez-Maduro. Maduro vendría a ser el bestia que agarra el final de un sistema de afano que estaba bastante aceitado y simplemente choca el carro, ¿no? Pero la verdad que cuando Néstor Kirchner se va, le deja, inclusive cuando ya le deja la presidencia, la deja en problemas, y cuando se va, no sé si se muere o está viviendo en una isla en no sé dónde. En Cuba. En Cuba, no creo que le interese Cuba. ¿Qué podés afanar en Cuba? Néstor no estaría en Cuba. Pero no puedes afanar nada. No se puede afanar nada, no le interesa. Pero yo creo que él fue un gran destructor. Lo que pasa es que esta mina encima es una destructora bruta y culposa, y eso la hace muchísimo más peligrosa. Vamos por todo es muy indefinido. Néstor no hubiera dicho vamos por todo. Vamos por todos los millones, hubiera dicho. Sí, totalmente. Es como que el gobierno de Néstor fue la típica gobernación peronista, feudalista, que arrasa con todo, se afana todo. Y lo de esta mina, seguramente asesorada, porque la mina no tiene estudios, no tiene conocimientos de nada. Lo dirigió todo para una islita marxista dentro del sur, claro. ¿no? Pero eran 12. La primera era el típico peronismo tradicional, de armar lo que hicieron en Santa Cruz, hacerlo en el país. Pero esta mina es como que rompió ese modelo y armó esto que bueno, yo trabajo en inversiones, ¿no? Vos querés ir a hacer una fábrica argentina y no podés, porque no podés
porque la empresa no puede tener ganancias con esa fábrica. Claro. Es así, es tan simple y tan básico que por ahí hasta yo no caigo, pero es increíble que no se hable. Y yo creo que el gran problema hoy de Argentina es ese, y nadie lo propone, nadie dice nada sobre el tema. O sea, están todos diciendo que la vieja se puede comprar $100 o no, pero vos no podés sacar ganancias si invertís en Argentina. Decime si no es un tema para poner en una campaña electoral. ¿Qué manía de tratar los temas que le interesan al gobierno? Es una cosa increíble. No, pero vos armás, si suponete que el PRO sea opositor, armás una infografía poniendo que la empresa X quiere hacer una fábrica y contratar a 2.000 empleados y quiere traer $1.000 millones a Argentina, no puede porque ganar plata está mal. Entonces Argentina prefiere que 2.000 tipos no tengan laburo, que no entre esa guita al sistema bancario, porque el capital, digamos, o por la razón que ellos tengan, el capital es malo. Y haces una infografía con eso, y hasta el más pelotudo puede llegar a comprenderlo, cuál es realmente la situación en Argentina. Sí, no, si la ponen regalada para que le discutan. La tienen regaladísima para que le discutan. Pero bueno, los tiene con la cola entre las patas, qué sé yo, la verdad que es un poco loco. Pero bueno, por eso está nuestro plan del campamento rebelde de juntar fuerzas para invadir directamente la Argentina y terminar con todo este problema. Totalmente. Hay que hacer hay que aprender de los casos, de los antecedentes históricos, ¿no? Sí. Y ayer me acordaba de Rumania, que Rumania, a diferencia, por ejemplo, de Bielorrusia, que hasta hoy siguen teniendo el mismo régimen soviético, simplemente salió la gente y en 2 días los tipos estaban fusilados, y Rumania, mal o bien, hoy en día es un país al menos occidental. Pero fue así, digamos, no hubo tanta historia, y al 100% de empleados estatales, ¿no? Sí, sí. Y así todo quisieron cambiar. Sí, acá en Argentina tenés las marchas donde el Canal 7 le enseña a la gente que no tiene que decir cretina o cosas feas. Entonces las marchas que son recontra opositoras dicen no, pero no queremos que se vayan. Cuando se manifiestan en Ecuador lo que gritan es andate, Correa. Cuando se manifiestan en Brasil dicen andate, Dilma. En Venezuela, andate, Maduro. En Argentina, los más que hacen las manifestaciones más grandes dicen no, nosotros queremos respetar la investidura presidencial. Nadie es capaz de decir andate, vieja chota, no sé, algo que demuestre que hay sangre en la vena, ¿no? Sí, imagínate lo que van a hacer las generaciones futuras con todo lo que se hizo en materia de docentes todo este tiempo. Yo estaba terminando esta charla bastante optimista, me mataste con eso, me mataste. Te tiré un fatality. Sí, total. No, me voy a ir a buscar algo para tomar, pero bueno. Bueno, Siberial, seguimos juntando fuerzas. Totalmente. Necesitamos barcos, aviones, esas cosas para disparar, porque si no, no vamos a ir a ninguna parte, ¿no? Totalmente, hay que hablar con los cubanos ahora que vuelven a ser occidentales, capitalistas. Ahora que tienen... Vos me querés matar, vos querés que yo me deprima. Un desastre. Hay que hacer un desembarco. Vamos a desembarcar en cualquier momento. Siberial, hasta el próximo encuentro, que no sabemos cuándo es, cuando se nos cante. ¿Qué te parece? Por supuesto, con total libertad. Abrazo grande. Abrazo, José. Chao.